Aquí hablamos de rock. Hola amigos, buenos días, buenas noches, dependiendo en el horario donde tú nos veas. Bienvenidos nuevamente a Conversaciones Rockeras. Hoy vamos a tener un gran programa. Yo te sugiero que te quedes aquí con nosotros, te la vas a pasar muy bien. Hoy vamos a hablar de Ozzy Osbourne en su etapa solista. Un amigo y suscriptor del canal, José Luis Muñoz Durán, a quien le mando un saludo, nos había pedido este programa. Me dijo que si me gustaba Ozzy de solista y bueno, pues aquí está la respuesta. Hoy tenemos un muy buen panel de amigos que voy a presentarte y en primer término tenemos aquí a nuestro buen amigo Gerardo Márquez, que ustedes lo vieron en los programas de Iron Maiden, sabe mucho de rock, le gusta todo este ambiente. Gerardo, bienvenido, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, mi estimado Armando, el abogado del rock. Como siempre, un gusto platicar contigo y con todos los panelistas y con nuestros amigos de Conversaciones Rockeras. En esta ocasión de Ozzy, hay mucho que hablar y un placer siempre hablar de heavy metal. Gracias. Ok, mi segundo invitado esta noche pues es mi pitcher relevista, casi le hablé sobre el tiempo y él salió en un programa de Kiss, fue de los primeros programas de conversaciones. Hoy tenemos el regreso de nuestro buen amigo Iván Solares. Iván, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para hablar de rock, de heavy metal. Saludos a todos los panelistas, gracias por la invitación, abogado del rock, y pues estamos listos para hablar del gran Ozzy Osbourne. Ok, y mi último gran invitado pues es mi amigo de toda la vida, músico, profesional, vive de esto, guitarrista, mi buen amigo Gazú Siqueiros, que muchos lo conocen. Gazú, bienvenido, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación, saludos a los panelistas, qué gusto estar aquí y bienvenidos a Conversaciones Rockeras, qué chido. Gracias. Bueno amigos, pues todo esto empieza propiamente en 1968, 69, cuando Black Sabbath se forma y finalmente por ahí de 1970, pues salía a la luz este disco, ¿no? En Birmingham, Inglaterra, de donde es originaria la banda. Sabemos que este disco pues representa pues un antes y un después para la música, sobre todo para el heavy metal. Es un ícono de la música y bueno, pues de aquí iba a haber una división entre Ozzy Osbourne y Tony Iommi, que sabemos que durante mucho tiempo hicieron una gran dupla. Empiezan a correr los años 70, nos van a llevar hasta por ahí del 78, 79, donde salía el disco de Never Say Die, que es el último disco de Ozzy Osbourne. Black Sabbath ya tenía pues algunos problemas con él y viene la ruptura que todos conocemos, aunque yo creo que eso nos benefició a muchos como fanáticos del rock, porque nos permitió tener dos grandes discos. Obviamente Black Sabbath por ahí de abril de 1980 nos iba a sorprender con este otro discazo, ¿no? Entonces, pues había mucha presión, había mucha duda sobre lo que iba a ser Ozzy Osbourne, pero Ozzy pues tiene un gran regreso en abril de ese mismo año y obviamente pues presentó su disco Blizzard of Oz, que es con el primero que vamos a empezar. Yo le diría a Gerardo Márquez que nos comente ¿cuál fue su expectativa en esos años 80, que me imagino, Gerardo, lo viviste a plenitud, que te tocó esta transición entre el Ozzy que conocimos en Black Sabbath al Ozzy solista? ¿Cuál fue tu primer impacto cuando escuchas el nuevo sonido de Ozzy? Así es. Siempre que hay un vocalista de una gran banda, como en este caso Black Sabbath, que se va de solista, siempre crea una gran expectativa y hay muchos casos como Freddie Mercury, como Roger Daltrey, como Bruce Dickinson, como Mike Patton de Faith No More,
siempre hay esa expectativa, ¿qué nos va a traer, no? O sea, Ozzy Osbourne es Ozzy Osbourne por Black Sabbath o Black Sabbath era por Ozzy Osbourne. Entonces, en aquellos años, pues sí, cuando se anuncia que Ozzy es despedido y viene a presentar su proyecto solista, yo sí esperaba grandes cosas, ¿no? De Ozzy, aunque yo tengo una teoría que podemos platicarla. Creo que a lo largo de los años Ozzy Osbourne es lo que es gracias a sus guitarristas, ¿no? Entonces, y hablar de Ozzy Osbourne en sus inicios, pues necesariamente hay que hablar de quien lo acompaña, y probablemente Randy Rhoads se merecería un programa solito, ¿no? Sí creo que las expectativas eran altas, pero de igual forma, en mi caso, sí fueron satisfechas. Creo que el primer disco es un gran disco, y la interpretación y la actuación de Randy Rhoads es soberbia. De verdad que lamentablemente la muerte de Randy nos privó de muchas cosas impresionantes que yo creo que nos hubiera dado. Sí creo que es un gran disco debut. Hemos hablado en algunos otros programas de discos debut. Yo sí metería a Ozzy en su disco debut de solista como uno de los grandes, ¿no? Tiene algunas canciones que a lo largo del tiempo para mí se convirtieron en himnos, como Crazy Train, Mr. Crowley, en sus dos producciones. Es muy buen disco. En lo personal, a mí sí me gustó. Este disco es uno de mis favoritos. Ok, Iván, ¿y a ti en tu oído musical qué te generó este debut de Blizzard of Oz, el primer disco de Ozzy Osbourne? Bueno, es un gran disco. Fue lanzado el 20 de septiembre de 1980. Estaba con la alineación del baterista Lee Kerslake, que venía de Uriah Heep, y Bob Daisley, que era un bajista que también había estado en Rainbow. Y como decía nuestro panelista anterior, es un gran disco, un gran debut, donde está ya después, donde está Randy Rhoads también, que fue su debut, y realmente tiene buenas rolas de principio a fin. I Don't Know, Crazy Train, Mr. Crowley, y pues en mí generó yo sentía a un Ozzy muy fresco, con ganas de sacar sus rolas, sus sentimientos, algo que yo creo que ya no podía hacer con Black Sabbath. Desde el último disco, como dijiste, de Never Say Die, ahí ya no se vio mucha participación, mucho ánimo, mucha energía, mucho rock que traía Ozzy, y pues también ha estado apoyado de grandes músicos. Y en este caso, como dijo también el panelista anterior, obviamente los guitarristas han sido una clave en todos los discos solistas de Ozzy. Ok, bueno, yo le compro la idea a Gerardo, que dice que Ozzy depende un poco del sonido de sus guitarristas. Yo normalmente les digo a amigos rockeros que a mí me parece que Ozzy Osbourne tenía el gran ojo, el gran oído para descubrir músicos que le pudieran generar un sonido moderno para la época de los inicios de los 80s, y obviamente descubre a un diamante en bruto como Randy Rhoads, que había tocado en Quiet Riot, pero no había tenido la oportunidad estelar. Obviamente hoy tenemos a un guitarrista como Gazoo, que nos va a explicar muchas cosas de Randy Rhoads, pero obviamente el primer impacto musical que tú recibías al escuchar el Blizzard of Oz volteabas a ver la contraportada del disco y decías, bueno, pues ¿quién es el guitarrista? ¿Quién diablos es ese guitarrista? Gazoo, ¿tú qué nos puedes decir del primer disco de Ozzy, del trabajo de Randy, lo que tú nos quieras decir? Uy, pues a mí me causó un impacto increíble ese disco. Pues la verdad es que yo nunca fui muy fan de Sabbath, así como demasiado. Me gustaba, entendía la historia, o sea, hay ciertas cosas que son trascendentales, ¿no? Simplemente el entender la historia de Black Sabbath y por qué surge el sonido de Black Sabbath, por este accidente que tiene Tommy Iommi en una fábrica, que pierde la punta de los dedos, empieza el conflicto de cómo le voy a hacer para tocar, se hace unas prótesis, distorsiona la guitarra y el resto es historia, ¿no? Power chords, los papás, entre comillas, de lo que sería el metal así. Pero de repente, en ese momento que había bandas sacando cosas, pues estaba Van Halen, por ejemplo, a la par de Quiet Riot en cierto momento,
en la escena de Los Ángeles. Y luego sale este disco. A mí en lo particular, pues me vuela la cabeza, ¿no? Yo tenía 13 años cuando salió el disco y dije, ¿qué es esto? Siempre me llamó la atención, muy aparte de la capacidad de Randy Rhoads para hacer lo que hacía en la guitarra, la manera de componer, la forma que tenía. Había algo ahí como fuera de serie de todo el metal, ¿no? Había unas melodías en las rolas, en los solos, un desarrollo increíble en las rolas. Entonces, el impacto fue brutal. O sea, yo era súper fan. En ese momento me convertí fan de Randy Rhoads en particular, y ya con el tiempo fui entendiendo muchas cosas del contexto. O sea, en realidad, el impacto que tuvo ese disco para todos los que lo escuchamos no es solo por el guitarrista, sino por la composición, que mucha la hizo Bob Daisley de la mano de Randy, porque Ozzy, a pesar de todo este entorno que se generó con gente muy talentosa, pues digamos que seguían los excesos. Entonces, si empiezas a investigar la historia de cómo reclutó a Randy y todo esto, pues te das cuenta de que tuvo mucha suerte de estar rodeado de gente muy talentosa y logró esta contundencia con ese primer disco. También pues tuvo que ver el productor Max Norman, que si empieza uno a investigar, pues te das cuenta de que se ha borrado mucho de la historia las cosas como son. Incluso en los créditos no aparecen los compositores de las rolas, ¿no? Fueron esos acuerdos tácitos donde se les pagaba una lana y de repente pues ya después vinieron las batallas de Gales, pero en sí se generaron un entorno increíble y pues creo que ha hecho historia como nunca, ¿no? Todo esto de Randy, Ozzy, ese Blizzard of Oz tan maravilloso y lo subsecuente, que también hay mucho que hablar. Y como guitarrista, bueno, pues sí era un fuera de serie. O sea, marcó toda una escuela increíble y hasta la fecha pues sigue teniendo un impacto, cosa que pues pocas veces pasa. Ok, hablando un poco de los excesos, bueno, en algún momento hemos hablado de este libro, Las Memorias de Ozzy, y como lo citaba Gazú, efectivamente Ozzy pues estaba saliendo como de un mar de excesos que efectivamente le costó su salida de Black Sabbath. Él cuenta aquí en su libro que pues estaba varado en Los Ángeles comiendo pizza, que se sentía Jabba the Hutt, el famoso personaje de Star Wars, porque no hacía absolutamente nada, simplemente ordenaba pizza, tenía alcohol y su dealer principal que le llevaba ahí su postre de sustancias. Bueno, pero pues, aquí lo curioso es que conoce o la que está interesada en él es Sharon Arden, que para esa época se llamaba Sharon Arden, después sería Sharon Osbourne, la famosa esposa de Ozzy, y Sharon había sido manager de Black Sabbath y estaban interesados en lanzar, reposicionar a Ozzy en su carrera solista. Obviamente Ozzy como que le restaba la presión el hecho de sacar un disco exitoso. Pero Gerardo, ¿tú qué crees? ¿Crees que fue un gran regreso de Ozzy? Como que él no tenía miedo de enfrentar a los grandes públicos solo. ¿Cuál crees que fue la clave para ese lanzamiento de Ozzy en un plano estelar? Yo sí creo que Ozzy cumplió con las expectativas. Este disco, tú dijiste algo bien importante. No solamente tuvo el tino de escoger a Randy Rhoads, sino rodearse de unos grandes músicos, y no solamente músicos, sino compositores. Como dije al principio, yo sí creo que he sido parte del éxito de Ozzy, saberse rodear. Yo sí tengo mis dudas, y lo vamos a hablar en los discos más adelante, en el Bark at the Moon, donde Ozzy ya compone la mayoría, y para mí baja un poco la calidad. Pero yo sí creo. ¿Cuál es la clave? Bueno, es evidente de que todos los años de experiencia, todo el colmillo y el conocimiento que adquirió con Black Sabbath le sirvieron. Sí creo que ya se sale un poquito del doom, del sonido de Black Sabbath, sí le da un toque muy fresco, muy nuevo.
creo que sí, si tú quieres meter a alguien al mundo del heavy metal, es un gran disco para explicarle cómo se hace un disco de heavy metal, cómo se escribe, cómo se interpreta un disco de heavy metal. Y es bien cierto, ¿no? Habría que ver. Yo creo que parte del éxito es que pues, Ozzy no tenía miedo porque pues, la mayoría del tiempo pues, estaba drogado, bebido o inconsciente, ¿no? Entonces creo que eso le ayudó bastante. Claro. Iván, ¿y cómo explicar que este disco de Blizzard of Oz está lleno de himnos, de éxitos, que fue un disco que la gente buscó mucho? Yo creo que fue la participación de Bob Daisley, que ya se involucraba mucho en la composición. Como acaban de decir, pues Ozzy en ese momento, en su estado físico, estaba muy gordo, estaba muy deteriorado. Todavía creo que no estaba recluido en la clínica Betty Ford. Y pues yo creo que traía mucha hambre, como que estoy en mi banda, voy a hacer lo que yo quiero. Y apoyándose de estos grandes músicos, yo creo que por eso este disco fue un parteaguas de lo que hacía con Black Sabbath a lo que él pudo hacer ya pues ya de su primer debut solista. Yo creo que eso fue algo muy importante, y aparte de que también siempre estaba drogado o alcoholizado, pues como dices, pues no tenía miedo y se lanzaba y cantaba y bueno, yo creo que eso fue muy bueno para él en su momento, con este gran disco de debut. Ok. Gazú, ustedes como músicos a veces desarrollan un sexto sentido. Cuenta Ozzy en sus memorias que cuando él estaba grabando se acercó Phil Lyon, que era el bajista y cantante de Thin Lizzy, y le dijo, oye, no debes de tener miedo porque estás haciendo un gran trabajo, vas a tener mucho éxito. ¿Cómo sienten ustedes como músicos cuando están en las sesiones de grabación que pueden tener algo que puede ser tan exitoso? Mira, lo que pasa es que el proceso creativo ha cambiado mucho. A mí todavía me tocó esos tiempos maravillosos donde se grababa en cinta, donde desafortunadamente no había un gran presupuesto para el estudio. Aunque había un buen presupuesto para hacer un disco, no había el gran presupuesto para arriesgar demasiado en el estudio. Tenías que llegar con las cosas muy bien construidas. En el caso de Ozzy, por lo que me ha tocado leer y averiguar, él confiaba mucho en el equipo que tenía, ¿no? Afortunadamente. Son procesos a veces complicados. Ozzy siempre ha tenido una serie de escritores fantasmas alrededor. O sea, es como bien, sobre todo Bob Daisley, que no tuvo el crédito y que incluso de repente hicieron una reedición del disco cambiando la batería y el bajo por Sí. otra historia, pero son procesos a veces complicados. En aquel entonces la industria funcionaba de otra manera. ¿Quién decía? No me acuerdo quién comentaba, pero en aquel entonces la industria era más de los músicos. Ahora la industria, el músico a veces es lo menos importante, ¿no? Quieren producciones al vapor y quieren cosas y requisitos para generar y generar y generar. Eso no cambia en las disqueras, de hecho cada vez es más despiadado. Pero en aquel entonces sí me imagino que el proceso creativo que vivieron debe haber sido complicado por los excesos de Ozzy, salvado por el talento de los que estaban ahí involucrados. Randy en un principio con Bob Daisley mucho, después entra Jake Lee también a hacer una gran labor. Pero para mí, como que hasta el Ultimate Sin ahí ya empezó a decir yo qué onda, qué está pasando, ¿no? Pero de igual manera le tocó un momento y un contexto muy interesante, viniendo de Sabbath con una historia y un bagaje que le iba a dar proyección sí o sí, porque a fin de cuentas pues esperaba mucho de él, ¿no? Entonces pudo concretar cosas. El proceso creativo es como muy particular de cada banda, ¿no? Y en mi caso siempre ha sido como lo más bonito que te puede pasar, el estar descubriendo cosas. Ya después plasmarlo, pues es también otro reto, porque ya en un estudio tienes otras posibilidades. Puedes
puedes hacer cosas pues que no te imaginas que se hacen en los discos, doblar guitarras, triplicar guitarras, eso lo hacía Randy, por eso el sonido, sobre todo en el segundo disco, es mucho más notorio, la evolución. El primer disco no lo grabaron, nos tardaron mucho en hacerlo, pero tenían gran talento. Entonces, todo esto repercute pero importa mucho el contexto y el tiempo en el que se dieron las cosas. O sea, de ahí el impacto tan fuerte que tuvo. Oye, Gazú, y háblame un poquito más del estilo de Randy. O sea, hace rato dice Gerardo que cuando Ozzy graba este disco solista, se quita toda la onda de Black Sabbath, que era un poquito más lenta, pero cuando tú escuchas el Blizzard of Oz, pues la guitarra es lo que más te llama la atención. Es un sonido tal vez que pudiera ser un cruce entre el estilo de Eddie Van Halen o de Matthias Jabs de Scorpions, pero hay gente que también dice que se parece un poco al de Peter Frampton. ¿A ti qué sensación te genera el estilo de Randy y qué equipo usaba para la época? ¿Qué efectos hacía? ¿Qué pedalera tenía? Pues mira, Randy era un tipo que venía de una escuela clásica y de una formación musical bastante seria, ¿no? De hecho, hay mucha historia al respecto. Todos los años se hace un homenaje en su tumba y todo este rollo. Sigue en pie la escuela que fundó su mamá. Está como museo, incluso está el lugar donde él daba clases y todo esto. Él traía una escuela clásica. En la escena de Los Ángeles, digamos que Quiet Riot y Van Halen estaban siempre peleando por este protagonismo. Era como en la época de Rocotitlán en México, que había un circuito de lugares donde tocaban las bandas, y pues de repente pues las mismas bandas iban circulando. Entonces, Randy, a mi gusto, y esta es mi opinión, ¿no? La musicalidad que tenía fue lo que lo llevó a este lugar donde con un talento como el de Bob Daisley, de compositor, un gran compositor, lograron generar una escuela nueva. O sea, él incorpora muchos elementos muy melódicos. Estábamos acostumbrados como al rollo más crudo, más rudo del metal. Y a raíz de eso, o sea, se detona en este abanico de colores con bandas que empezaron a hacer cosas mucho más melódicas, ¿no? Es muy interesante eso. A mí en lo particular me encantaba su manejo de, pues, tanto el sonido, que él mucho de su sonido era por doblar las guitarras o por triplicar las guitarras. De hecho, cuando hicieron esta onda de sacar las remezclas del Blizzard of Oz, sobre todo, pues de repente no supieron qué guitarra era la principal, ¿no? No le hablaron a Max Norman y le preguntaron, oye, ¿cuál es la importante? Cosa bastante estúpida, a mi gusto, por esta ambición de mío, 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 que tristemente pues sabemos que existe. O sea, no hay manager que sea perita en dulce, ¿no? Y en la historia de Ozzy, Sharon y todo este manejo, pues sí está la parte que no escriben los vencedores. Y eso es bien importante conocer. O sea, una persona como un guitarrista como J.K. Lee, que también tuvo ahí conflictos, pues es gente que pasó a la historia medio de noche de repente, pero que tenía un talento que le dio protagonismo a Ozzy. Y Randy, pues sí era un fuera de serie. O sea, incluso por ahí hay unas entrevistas a Van Halen que hablaba de Randy, de que pues sí, o sea, él hace cosas que yo no hago y viceversa. Tú oyes a Van Halen hablar de por qué desarrolló el estilo que desarrolló, y siendo un solo guitarrista en un cuarteto, pues tenía que llenar el espacio y se le ocurrió hacer muchas cosas, pero también venía de una educación musical mucho más seria. Y en el caso de Randy, su gusto por las cosas refinadas, la destreza para poder doblar, triplicar guitarras, y armonizar y llevar la música a un nivel un poquito más culto, por decirlo así, fueron lo que le dieron a Ozzy ese impacto tan fuerte, ¿no? Ok.
Iván, y es tanto el éxito del primer disco de Ozzy, el Blizzard of Oz, que a la vuelta de un año, prácticamente en 1981, pues Ozzy nos presenta su segundo disco, el famoso Diario of a Madman, Diario de un Loco. Bueno, si de por sí la primera portada que había sacado nos había impresionado, con esta pues también te quedabas así como con la boca abierta, y llegábamos a un disco que tenía más madurez musical para algunos fans. ¿Para ti qué representa este disco? Bueno, como dijo Gazú, realmente me impactó más este disco porque tiene unas armonías, unas guitarras, pues que no se esperaba uno con lo que Ozzy hacía en Black Sabbath también. Aparte, Randy Rhoads, como se comentó, viene de una educación musical muy clásica, le gustaba mucho el barroco, era muy culto. De hecho, cuando entró a Quiet Riot, creo que no le gustaba mucho tocar el rock o el heavy metal. Tuvo que irse introduciendo poco a poco. Y este disco, pues, es increíble. Vuelve a estar Bob Daisley en la composición, Lee Carslake en la batería, Randy, Ozzy. Era increíble escuchar estas canciones de Over the Mountain, Little Dolls, Believer también. Tiene unos riffs increíbles. La misma Diary of a Madman, You Can't Stop Rock and Roll, Flying High Again, que hablaba otra vez de sus excesos. Obviamente fue un disco pues increíble. A mí me marcó mucho. Y sobre todo las últimas canciones, creo que era para escucharlas apagando la luz, con un buen incienso, una chela, no sé. Pero en ese tiempo yo era un adolescente, entonces no podía ser un poquito más rebelde para escuchar este disco. Increíble. Eso fue lo que marcó para mí el Diario de Madman. Pues estaba yo ya casi ingresando a la secundaria y fue el 7 de noviembre cuando salió este disco. Ok, Jerry, pues estamos aquí en un disco con pues más estructura musical, en mi opinión, con mejor sonido, tal vez con mejores letras, pero resulta que los músicos que él tuvo en el primer disco son los mismos que graban este, pero para la gira que hace de este disco, pues resulta que ya nos cambia el personal. Sí. Obviamente sabemos toda la historia de cambios de músicos, las peleas que tuvo con los primeros, pero para la gira hace una super alineación de lujo. Ya tiene a Tommy Aldrich, que lo estaba buscando desde hace mucho tiempo para que tocara la batería con él, y se jala a Rudy Sarzo, que había estado en Quiet Riot. Rudy es invitado por Randy Rhoads, que le dice, oye, compadre, esta es una gran oportunidad para ti, quiero que toques con nosotros, y yo creo que puedes dar el ancho con Ozzy. ¿Cuál es tu visión de todo lo que pasó en este disco? Mira, los segundos discos, después de un disco debut muy exitoso, si el disco debut genera expectativa, ahora imagínate uno después del éxito. Y creo que el Diario de un Loco no desmerece, creo que cumple bastante bien. Hoy día, en lo particular, yo tengo dificultad para elegir, si me dieras la opción de elegir uno. La verdad, los dos se me hacen muy, muy buenos discos. Y lamentablemente es triste hablar de temas fuera del disco, de la composición, que afectan el desarrollo de la producción, de los discos, de los créditos. Pero Ozzy Osbourne, a lo largo de su historia como solista, ha estado rodeado de este tipo de problemas. Y es por eso que están todos estos cambios. Llega Sarzo, llega Aldrich, y pues lamentablemente su esposa Sharon pues, se ha encargado de ser parte clave de todos estos problemas, ¿no? Es como la Yoko Ono del heavy metal, ¿no? Entonces, siempre ha tenido estos problemas. Para los que nos gusta esto, pues tenemos la fortuna de esos cambios, ¿no? Y de repente ves a Daisley, de repente ves a Sarzo, y de repente ves a Kirsley y a Aldrich interpretando las mismas canciones, cada uno con su toque, con su estilo, pues es gratificante, ¿no? Están los románticos del rock que les gustan las mismas alineaciones desde que es el primer disco hasta que se retira, ¿no? Yo sí disfruto este cambio de músicos porque siempre le
imprimen su toque a pesar de que hayas escuchado la misma canción. Siempre ha estado marcado Ozzy con eso. Creo que seguirá marcado hasta que se retire. Pero creo que es un buen disco, es también una buena gira. Y ya cuando ves una gira con los dos discos, pues es muy, muy satisfactorio. Pues recordarán el concierto live que hablaremos más tarde, creo que también se hizo video, Speak of the Devil. Es muy, muy buen video, es muy buen concierto. Yo creo que es un buen disco, también yo lo considero uno de los clásicos del metal. Ok, Gasulla, en este disco, bueno, obviamente cuando tú lo escuchas, el diario de un loco, pues ya tienes un guitarrista que no le subía el volumen nomás porque sí o que distorsionaba el amplificador. Ya te podías dar cuenta del potencial que tenía él como guitarrista, de sus influencias clásicas. Pues sobre todo disfrutar eso, ¿no? Para mí ese disco fue así brutal, ¿no? Fue el cúspide de la carrera de Ozzy para mí. La composición con Bob Daisley, de hecho, Diary of a Madman es una historia escrita por Bob Daisley, o sea, de su vida, desde su perspectiva, o sea, su lírica. Es increíble. Obviamente Ozzy la interpreta increíble y se la crees, se la compras, por supuesto. Simplemente en esa rola, por ejemplo, la métrica no es la típica 4/4, o sea, hay una riqueza armónica, melódica y de composición brutal. El sonido es muy, muy bueno. Vuelve a producir Max Norman, y obviamente, ojo, están las alineaciones para en vivo y están las alineaciones de estudio, porque hay músicos que básicamente están en el estudio, ¿no? Y que el trabajo lo llevan a cabo muy bien, y en ese entonces pues parece que hasta después se le hizo que girara Tommy Aldrich con él, ¿no? No desde un principio. Obviamente Lee Kerslake no se fue de gira muchas veces, o creo que ni siquiera una. Pero bueno, o sea, son cosas que a veces así funcionan, y sobre todo porque era Ozzy Osbourne, era un solista, y traía una banda, ¿no? Pero empezaron a tener un protagonismo muy fuerte, y eso le dio a Ozzy un empujón tremendo. Digo, siempre fue rodeándose de buenos músicos. Ya después llega el tercer disco, y ahorita que ya entremos a él, digo, pero este es un deleite, es un disco. Yo cuando me invitaste al programa, agarré mis discos, los puse, puse chinito. Fue como volver a esa época en la cual las reuniones giraban en torno a escuchar un disco, apagar celular y todo, no me molesten, voy a oír un disco entero, qué maravilla. Y el mundo funcionaba diferente. Entonces, era un deleite escuchar este disco, y es una joya. Yo creo que de los mejores discos que hay, a mi gusto, en el género, y lo mejor que alcanzó a hacer Ozzy en su carrera. Esos dos discos, pero en particular, qué bruto. Me encanta. Claro, y es que en este segundo disco, para el que me quiera participar o decir algo, si se dan cuenta, las entradas de guitarra y de batería son excepcionales. Sí, no, absolutamente. Sí, sin duda, sí. O sea, hay más producción, hay como que hasta más trabajo de metrónomo, porque suena muy instantáneo el sonido, muy, muy natural. Pues sobre todo lo que hay es una cohesión musical maravillosa. A veces se dan estas químicas, y eso es lo que se nota. Hay una química y una libertad, porque obviamente se dieron cuenta que en el primer disco se logró algo súper contundente. Había un contrato para entregar este disco, tengo entendido. Entonces se pusieron a trabajar en él, pero también dejaron volar a Bob y a Randy, y obviamente pues ya como el trabajo sumado con tiempo, con un poquito más de producción, pues generó esta maravilla, ¿no? No había esta prisa por sacar nada, no había, o sea, había una claridad de lo que se tenía que hacer, y lo llevaron a cabo como dioses, maravilloso. Sí, claro. Exactamente, ya sonaba una banda sólida, ya todos habían hecho química, fue pues sí, como el masterpiece de Ozzy Osbourne aquí. Desgraciadamente ya después, como
comentaron, pues llegó la Yoko Ono del heavy metal, Sharon Osbourne, y tuvieron que despedir a Bob y a Lee. Por eso es que ya no están en la gira. Eso De hecho, fue lamentable. fue una cuestión de estos contratos que se hacen tras bambalinas. Ujú. Querían que Ozzy fuera el protagonista o sea, en los créditos. De hecho, no hay créditos de ellos en los discos de aquel entonces. Sí, Y, no, exactamente. y es muy triste, o sea, en la industria de la música es de las industrias más asquerosas que hay, honestamente. Ujú. Entonces, sí está esto, pero lo bonito es el legado, ¿no? Al final, yo creo que tristemente fue la muerte de Randy la que detonó otra serie de cosas, pero, y digo, no se perdió esta capacidad de encontrar gente talentosa. Jake Lee, mis respetos, qué guitarrista tan increíble, lograba hacer cosas que otros pues necesitaban un whammy, una palanca en la guitarra para lograr. Él parecía que traía eso y más, ¿no? Ya no fue, cambiaron mucho las cosas, o sea, la muerte de Randy vino a afectar tremendamente todo, ¿no? Todo lo subsecuente, ahorita entramos a ese tema, pero tenemos ese legado y es una belleza y es algo que hay que compartirle a nuestros nietos definitivamente porque qué maravilla. Es que efectivamente, pues pasan cosas muy raras entre el 80 y el 82, cuando todo el mundo dice, soy fan de Ozzy, viva Ozzy, y cae la desgracia para Ozzy. Viene el lamentable accidente de Randy Rhoads, y mientras iban a grabar el que iba a ser el tercer disco, cuando están en una gira en Florida, pues sabemos el accidente que tuvieron ahí con una avioneta. Y en el Inter, pues se lanzaban sencillos más o menos como no sé si lo recuerden, que venía Mr. Crowley y venía Suicide Solution, que supuestamente Ozzy la escribe en honor a Bon Scott, el cantante fallecido de AC/DC, porque eran muy amigos. Entonces, pues cuando Ozzy está en su mejor momento, ¡pum!, viene la desgracia. Y ahí como que Ozzy entra en un limbo porque no sabía si iba a seguir o no. Obviamente estaba deprimido, como cualquiera lo haría, porque él veía más bien a Randy no como su compañero de trabajo, sino en palabras de Ozzy como su hermano, como su gran amigo. Incluso hasta un poco como de mentor, aunque ya empezaban a tener diferencias entre ellos. Rudy Sarzo es el que mejor describe el accidente. En el libro de Rudy Sarzo, que vale mucho la pena conseguirlo, él habla de todo lo que pasó en el accidente, de lo que sucede en el autobús, de cómo irresponsablemente alguien del equipo de la gira se sube con Randy y se estrellan, y bueno, cosas que uno no creería que sucede en el mundo fantástico del rock. Y entonces ahí, bueno, no recuerdo lo que pasa, pero ahí es cuando viene luego este disco, no sé si se acuerden, que pues de repente nos sorprende Ozzy y dice uno, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Si esperábamos otra cosa. Pero yo creo que él lo saca para cubrir un espacio de tiempo y también por una maniobra legal que ya la hemos platicado. Él estaba obligado por un contrato a sacar un disco en vivo, pero como él ya se quería zafar de la compañía Jet Records, lo que se le ocurrió es entregar este disco, pero con puras canciones de Black Sabbath. Incluso hay un guitarrista que ahorita no me acuerdo quién es, que él jala para Brad Gillis. Pero antes hubo otro, no me acuerdo, antes de que llegara Brad Gillis, que la historia de Brad Gillis es muy curiosa. Resulta que el cantante de Night Ranger le dice, oye, ve por tu sueño, debes de ir a tocar con Ozzy, no cualquiera toca con él, adelante, y lo anima, porque Brad Gillis no quería ir, tenía miedo, porque prácticamente en 3 días se tuvo que aprender las canciones, y le dice el cantante de Night Ranger, aquí está el boleto de avión, ve por tu sueño, y vuela de San Francisco a Nueva York para ir a tocar con Ozzy. Y es cuando graban este famoso disco, que en realidad es truqueado porque nunca hubo público ahí. Pero eso lo supimos con el correr de los años.
y también fue idea de Max Norman, que comentaba Gazú, o sea, como que era la mente creativa atrás de Ozzy. Pero cuando sale el disco, todo el mundo dice, un disco en vivo, va a ser competencia de Live Evil, de Black Sabbath. Pero pues en realidad nunca Ozzy graba en vivo este disco de Speak of the Devil. A muchos se les acabó la adolescencia, el gran secreto de la adolescencia, cuando supieron eso. Y, ¿cómo es posible? No, Fuimos engañados. así es, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? ¿No? Pues sí. No, de hecho, en Inglaterra se llamó Talk of the Devil. Ya Sí. aquí en América le pusieron Speak of the Devil. Y eso es cierto. En el video sí es cuando toca en vivo. Es cuando está la alineación de Ozzy, Brad Gillis, Rudy Sarzo, Tommy Aldrich y Don Early en los keyboards. Ahí ese video sí está en vivo. Y hay rolas del Diary of a Madman y de Blizzard of Oz ahí. Así Increíble, Brad Gillis ahí. Toda la química se volvió a juntar ahí. Y desgraciadamente después de la muerte de Randy Rhoads. Y claro. Pues sí, fue un disco que tuvo que cumplir con la disquera nada más. Y después, no sé si se acuerden, sale un pirata, un bootleg, recopilando las mejores actuaciones de Randy con Ozzy. Durante mucho tiempo no hubo material de ellos dos en vivo. O sea, había bootlegs que no tenían la calidad hasta que de repente Ozzy dice, bueno, pues voy a editar este bootleg, y lo hace en tributo a Randy, que ahí vemos la famosa foto, ¿no? Y venía como con una carta que le escribía Ozzy a Randy. Bueno, sí. Pero pues aquí también como que está medio truqueado el disco, porque hay unas partes que pues como que están tocadas, pero prácticamente son canciones. Bueno, hay muy poquitas del segundo disco, son más del primer disco. Y obviamente Iron Man y Paranoid de la época de Black Sabbath. Entonces ahí entra como que en un limbo Ozzy, ¿no creen? Sí, definitivamente. Hay que reconocer que tuvo una excelente producción. Yo sí me la creí, la verdad, hasta que años después, como bien dijiste, sorpresa. Incluso leí un artículo que antes de este disco, cuando Ozzy estaba de gira, había muchos problemas, no se acoplaban, el sonido no salían enojados, tuvieron muchos problemas. A mí me da la impresión que era para competir con Black Sabbath, no quedar marcado o quedarse atrás Ozzy. Yo creo que siempre guardó ahí algún tipo de resentimiento. Pero sí, ya años después, yo sí lo esperé con mucho entusiasmo, lo escuché, y ya años después yo decía, bueno, ¿cuál fue lo diferente? No era como escuchar a Ozzy Osbourne. Yo creo que lo rescatable era la actuación de Gillis, que sí le da ahí su toque diferente a Yomi, pero pues ya con los años dije, pues no tiene nada del otro mundo desde mi punto de vista, no sé qué opino. Pues digo, llenar unos zapatos como los de Randy Rhoads o darle una continuidad en ese momento y más al vuelo como lo hizo Brad Gillis, iba a ser complicado. Obviamente pues sí fue una cuestión más de cumplir contrato y después de buscar pues una solución, ¿no? Porque a fin de cuentas Night Ranger seguía e iba a seguir, ¿no? Y los compromisos pues al final, tras bambalinas, volvemos al punto, son los misterios. Entonces, para mí pues fue ver a Brad Gillis, escucharlo, fue increíble en su estilo, obviamente, cosa que le respeto porque puedes emular muchas cosas y está bien, hay cosas emblemáticas que los guitarristas pues obviamente, si no lo haces cuando suples a alguien o cuando estás haciendo el homenaje a la canción, pues hasta dicen, oye, pues cómo no tocas ese riff o cómo no tocas ese solo, cosas tan emblemáticas como las que dejó Randy, era complicado, o incluso lo de Sabbath, pero pues fue para mí pues una alternativa correcta, ¿no? En ese momento. Ya después viene lo que sigue, ¿no? El Bark. Claro, y resulta, bueno, que a lo mejor lo que seguía podría ser de lo mejor. Todavía le alcanza la gasolina a Ozzy para hacer este disco. Y igual nos presenta un guitarrista súper explosivo, súper rápidos, con mucha técnica, aunque luego hay muchos puristas del rock que dicen que es un guitarrista mediocre,
Jake Lee, lo cual pues me da mucha risa cuando dicen eso, porque en realidad no tienen ni idea de quién es Jake Lee. ¿O no, Gazú? Definitivamente. Es curioso porque hay un mundo donde a los músicos, a las bandas, los ponen como en carrera de caballos. Y qué pinche hueva, la neta. Música o te gusta o no te gusta. Punto. Sí. ¿No? El resto es reggaetón y ya sabemos lo que es. No. Bueno, No, ¿qué pasa? la verdad es esa. Cuando eres... uno cuando es chavo, pues, digo, a nosotros nos tocó, o eras metalero o eras fresa, ¿no? Pero eres inmaduro, al final eres inmaduro y no tienes experiencia. Yo moría y decía yo metal y que lo demás se vaya a la mierda, no me importa, y después empiezas a oír el New Wave y empiezas a oír cosas increíbles, y empiezas a oír la textura y la búsqueda del sonido, y de repente se te abre el horizonte para ver unas cosas increíbles, y al final amas la potencia, los transgresor del metal, o sea, lo traes en los huesos, ¿no? Igual lo refinas de otra manera, o lo sacas de otra manera, pero es como este rollo de darse el balazo en el pie cuando te cierras a posibilidades tan grandes, ¿no? Llega este disco con este guitarrista que para mí era así, o sea, un dios también, ¿no? O sea, en su estilo, con su técnica, con lo melódico que era, porque también él tenía otro estilo completamente distinto al de Randy, pero tenía unos riffs y unos licks que decías, ¿cómo demonios hace esto este maldito, no? Era de estudiarse. En aquel entonces, pues no era la computadora y el YouTube que le ponías la velocidad a la mitad, o sea, era poner el disco o grabarlo en un cassette y acabarte el cassette tratando de sacar las cosas.